Miras a tu alrededor y lo que ves es progreso, estabilidad, seguridad. Torres de cristal que rascan el cielo, luces de neón que pintan la noche y millones de personas moviéndose al ritmo predecible de la vida moderna. Pero todo esto es una ilusión, una fachada muy frágil, porque debajo de esta ciudad y de docenas como ella, duerme un poder que no negocia, que no avisa y que no tiene piedad. Millones de personas viven sobre una bomba de tiempo geológica. Y el reloj, créeme, está a punto de llegar a cero. Vivimos en una era de control casi absoluto. Controlamos la temperatura de nuestras casas, la velocidad a la que viajamos y la información que vemos en nuestras pantallas. Hemos construido un mundo a nuestra medida, diseñado para protegernos de la naturaleza. Y en el proceso, hemos desarrollado una peligrosa amnesia. Se nos ha olvidado que la tierra bajo nuestros pies no es solo un cimiento sin vida, sino la piel de un planeta vivo, violento y que no para de moverse. La mayoría de los que viven en las grandes ciudades del mundo se despiertan cada día sin pensar un solo segundo en las fallas tectónicas que serpentean bajo sus camas, sus oficinas y las escuelas de nuestros hijos. Se preocupan por el tráfico, la economía o su futuro, pero ignoran la amenaza más elemental de todas, la que puede borrar su mundo en cuestión de minutos. Creemos que la ingeniería nos ha salvado, que nuestros edificios son indestructibles y nuestras ciudades invencibles. Damos por hecho que el suelo es sólido, como si fuera una garantía para siempre. Pero, ¿alguna vez te has preguntado sobre qué clase de suelo está construida tu casa? ¿Qué tan profundo es el engaño de nuestra supuesta seguridad? La verdad es que nuestra sociedad moderna, con toda su tecnología y arrogancia, es terriblemente frágil y estamos mucho menos preparados de lo que pensamos. Aquí es donde la cómoda ilusión se viene abajo. La razón por la que la realidad es mucho peor de lo que imaginas no es un solo factor, sino la conspiración de tres elementos letales: el suelo que pisamos, las estructuras que habitamos y la tranquilidad con la que vivimos. Primero, el suelo. No todos los terrenos son iguales. Muchas de las ciudades más grandes y brillantes del mundo, desde Los Ángeles hasta la Ciudad de México o Tokio, están construidas sobre cuencas sedimentarias. Imagínate un tazón lleno de gelatina. Cuando lo sacudes, el movimiento no solo se transmite, sino se amplifica. Las ondas sísmicas viajan más lento por estos suelos blandos, lo que aumenta su amplitud y hace que el temblor dure más. El suelo literalmente se sacude con más fuerza y por más tiempo. Peor aún es el fenómeno de la licuefacción. En los suelos con arena y agua, una sacudida intensa puede convertirles en un fluido, como si fueran arenas movedizas. Los edificios pierden su base, se inclinan, se hunden o se parten en dos, sin importar lo bien construidos que estén. El cimiento sólido sobre el que se levantó una ciudad entera puede desaparecer bajo sus propios pies. Segundo, los esqueletos de nuestras ciudades, nuestros edificios e infraestructuras. Nos consolamos pensando en que los modernos códigos de construcción, pero esto es solo la cruda verdad. La mayoría de los códigos sísmicos no están diseñados para que tu edificio salga intacto de un gran terremoto. Están diseñados, en el mejor de los casos, para que no se te caiga encima, dándote tiempo para escapar. El objetivo es salvar vidas, no el edificio ni la ciudad. Esto significa que después de un sismo fuerte, miles de edificios, puentes y carreteras podrían quedar inútiles, condenados a ser demolidos. Y eso solo aplica a las construcciones nuevas. Pero, ¿qué pasa con las más antiguas? En las ciudades como en Los Ángeles, por ejemplo,
Las autoridades identificaron más de 1.400 edificios de concreto vulnerable que necesitaban ser reforzados urgentemente. Ahora, multiplica eso por cada ciudad en zona de riesgo. Estamos hablando de cientos de miles de estructuras que son trampas mortales esperando a ser activadas. En países en vías de desarrollo, la situación aún es más grave, con construcciones informales y sin regulación que crean paisajes urbanos extremadamente vulnerables. Finalmente, la complacencia. Un informe reciente del Servicio Geológico de los Estados Unidos reveló que algo que debería quitarnos el sueño. Casi el 75% de los Estados Unidos podría experimentar un sismo con potencial de causar daños. No solo California y Alaska, sino también las zonas en el centro y la costa este, afectando a ciudades como Washington D.C., Nueva York y Boston. Los científicos han identificado casi 500 nuevas fallas, demostrando que el peligro es mucho más extenso de lo que se pensaba. Sin embargo, en los lugares donde no ha temblado fuerte en décadas, la gente vive como si nada, creyendo que aquí no pasa nada. Esa falsa calma es, quizá, el factor de riesgo más peligroso de todos. Cuando pensamos en un terremoto, nos imaginamos edificios derrumbados. Pero eso es solo el primer acto de una tragedia mucho más larga. El verdadero costo no se mide en ladrillos, sino en el colapso de la sociedad como la conocemos. Imagina la escena. El temblor para, pero el silencio es reemplazado por gritos y sirenas. Las comunicaciones se caen. No hay luz, no hay agua. Las tuberías de gas rotas provocan incendios que se extienden sin control, porque los bomberos no pueden llegar a través de los escombros y los puentes caídos. Los hospitales, que deberían ser centros de ayuda, están dañados o desbordados. La gran mayoría de las muertes durante un sismo, a menudo más del 75%, son causadas por los colapsos de los edificios. Pero la catástrofe no termina con las víctimas directas. Los efectos sociales y económicos duran décadas. Un solo gran terremoto en el sur de California podría costar más de $200 mil millones. La reconstrucción no es cuestión de meses, sino de años, a veces de generaciones. El terremoto de Ancash en Perú en 1970 dejó cicatrices que se midieron en la siguiente generación. Los niños que vivieron el desastre tuvieron menos acceso a la educación y peores condiciones de vida en su adultez. Los desastres generan trauma masivo, desplazamientos de población y crisis humanitarias que cambian a una sociedad para siempre. La normalidad se evapora, las cadenas de suministro se rompen, no hay comida en los supermercados, no hay gasolina, no hay medicinas. La ayuda tarda en llegar porque la infraestructura para distribuirla está simplemente destruida. La sociedad es forzada a un estado de supervivencia en medio de las ruinas de su propio progreso. Ese es el verdadero costo humano, no un evento de 5 minutos, sino el inicio de un largo y oscuro capítulo del que una ciudad y un país podrían no recuperarse jamás. Esta amenaza no es una idea abstracta, es una certeza geográfica con nombres y apellidos. Hay ciudades que viven permanentemente bajo la sombra de una catástrofe. La más famosa es la falla de San Andrés, una cicatriz de más de 1,000 kilómetros que cruza California. Ciudades como San Francisco y Los Ángeles, íconos del sueño americano, encabezan las listas de mayor riesgo sísmico. Los científicos advierten que la tensión acumulada en el sur de la falla se convierte en candidata para el famoso Big One, un terremoto de magnitud 8 o superior que podría durar varios minutos y causar una destrucción masiva. No es una cuestión de si pasará, sino cuándo. Pero la amenaza no es solo California. En el noreste del Pacífico, la zona de subducción de Cascadia amenaza a ciudades como Seattle, Portland y Vancouver, con un megaterremoto aún más potente, capaz de generar un tsunami devastador que llegaría a las costas en cuestión de minutos. Al otro lado del mundo, en Estambul,
con más de 15 millones de personas. Está a pocos kilómetros de la falla de Anatolia del Norte, una de las más activas y peligrosas. Los sismólogos creen que un gran terremoto allí es inminente. Y aquí en nuestra región, Lima, la capital de Perú, es considerada como una de las ciudades con mayor riesgo del mundo, debido al largo silencio sísmico de la zona de subducción entre las placas de Nazca y Sudamérica. Estas ciudades y muchas otras son bombas de tiempo geológicas. Millones de personas viven allí, trabajan y duermen sobre las fallas que están cargadas listas para romperse. La vida sigue, pero la cuenta regresiva geológica no se detiene, indiferente a nuestros planes y a nuestra ignorancia. Este no es un video para crear pánico, sino para destruir la indiferencia. El primer paso para enfrentar un problema es entender su tamaño real. Comparte este video a tu gente para informarla. Inicia esa conversación incómoda que nadie quiere tener. ¿Estamos listos? ¿Qué haríamos si todo lo que damos por sentado desapareciera mañana? Porque la conciencia es la única defensa que tenemos. Hemos construido nuestra civilización sobre la delgada corteza de un planeta inquieto. Lo hemos hecho con una mezcla de ingenio y arrogancia, olvidando que solo somos invitados en un mundo gobernado por fuerzas que no podemos controlar. La modernidad nos ha dado un falso sentido de seguridad, la peligrosa creencia de que hemos domado a la naturaleza. Pero la Tierra no puede ser domada, solo puede ser comprendida y respetada. Los terremotos no son un ataque, son simplemente el planeta haciendo él mismo. El verdadero desastre no es el movimiento de las placas, sino la distancia que hay entre el riesgo que corremos y lo preparados que estamos. Es nuestra fragilidad, nuestra negación y nuestra falta de visión. La pregunta entonces, no es si el próximo gran terremoto va a ocurrir. La pregunta es si, como sociedad y como individuos, hemos aceptado el verdadero precio de no estar preparados. Gracias y nos vemos en Anima Terror.